No, fue una época bien dura de mi vida. No terminó nada bien. Lo tuve que manejar, incluso terminando hospitalizado en psiquiatría, con terapia, temas Qué bastante duros que fuerte. generaron muchos traumas en mi vida, ¿no? Entonces eso me volvió una persona que trata siempre de cuidar a todo el mundo. Entonces, cuando con mi equipo de B+, yo siempre trato de cuidarlos a pesar de que ellos no se den cuenta. Y doy el todo de mí por solucionar los problemas de los demás, ¿no? Entonces, Y cuando mira, alguien me pide algo, yo en verdad que me esfuerzo. a ver, hola Fernando Velarde, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. En esta oportunidad creo que tengo el honor de poder entrevistarte, pero más que una entrevista, en realidad para mí es una conversación de amigos y quisiera que lo llevemos así, como una conversación de amigos. Y en verdad quiero agradecerte, honestamente agradecerte porque desde que te conocí, con sinceridad, mi vida ha dado un vuelco 360 grados. Entonces, y mira, producto de ello viene esta entrevista, varias cosas que hemos estado haciendo. Sé que también, bueno, has estrenado tu libro, has presentado tu primer libro y realmente te agradezco mucho porque también yo ya leí una parte del libro y pienso honestamente que es un manual de consulta, incluso para nosotros los desarrolladores. O sea, yo ya vengo haciendo desarrollo, sin embargo, hay conceptos, por ejemplo, que ahí que yo no los conocía y eso que he leído un poco, no he leído todo. Entonces, pienso que también con tu empresa, ve más, con como empresario, ¿no? Con todo lo que empezaste, con todo lo que luchaste para llegar a posicionar BMAS. En mi opinión personal, BMAS es una empresa de estudios de mercado bien posicionada y en mi opinión personal es la mejor en temas inmobiliarios a nivel del país. Entonces, ya, pero digo yo, ¿no? Como desarrolladores, nosotros de repente al principio, cuando uno está empezando, no puedes tener de repente el presupuesto para contratar una gran empresa de estudio de mercado que te ayude a minimizar riesgos y maximizar beneficios, porque entiendo que ese es el objetivo o parte del objetivo. Entonces, pero yo digo, si no tenemos la otra alternativa, te acaba de salir tu libro, que finalmente no va a cubrir un estudio de mercado, evidentemente, pero yo creo que sí nos puede ayudar a empezar y a ordenarnos. Así que Claro. bienvenido, Fernando Velarde, y te agradezco mucho tu presencia aquí. Bueno, tremenda introducción, gracias. Tengo que admitir que estoy bien orgulloso de lo que hemos logrado con B+. Hemos creado realmente nuevas maneras de analizar, ¿no? Y hemos creado metodologías sólidas. Y lo que estoy poniendo sobre la mesa con el libro es eso, ¿no? Como dices tú, es un manual de conceptos y metodología para disminuir la especulación. Y claro, esto es a nivel agente, a nivel broker, a nivel desarrollador, pero el tema de un estudio de mercado ya más profundo es cuando tienes un problema que es un poquito tal vez o más complejo o te falta información o necesitas una opinión especializada, porque uno levanta la información de mercado, pero ha tenido su propia experiencia tal vez, no sé, haciendo 4, 5, 10 proyectos y ha hecho, por lo tanto, tal vez 10, 15 estudios de mercado, ¿no? En cambio, nosotros somos un equipo que hemos hecho más de 1.700 estudios de mercado. En, por mes hacemos 10 más o menos. Y son estudios de mercado desde simples hasta de muy alta complejidad, ¿no? Cuando hablo de alta complejidad, te hablo de ciudades comerciales, ciudades industriales, eh, 40, 50, 150 hectáreas, o por otro lado, análisis para conjuntos residenciales súper complejos, donde tienes comercio, vivienda, amenities, y también hacemos para lo que es lotización, techo propio y desarrollo horizontal, porque tenemos productos para cada uno, pero cada uno tiene distintos grados de complejidad, ¿no? Entonces, claro, sí, es caro contratar los que son de mayor complejidad, pero siempre es bueno contrastar con un equipo que tiene bastante más experiencia, el estudio de mercado propio y pedir información especializada. Porque la información en la cual uno accede simplemente no es todo lo que hay. Hay muchísimo más que uno debe tener si es que está pensando en un proyecto tipo de 5 hectáreas, 10 hectáreas, que hay un montón de dinero y un montón de riesgos si es que no se calza al precio preciso, ¿no?
Exacto. Y Entonces, entiendo mm, también, Fernando, que tú tienes bastantes clientes que están, o bueno, bastantes socios, clientes, no sé, que están empezando, que no son proyectos de 20, 30 hectáreas, sino que son más pequeños. Entonces, de repente, uno desde fuera piensa que, contratar una empresa especializada, experta en estudios de mercado, encima inmobiliarios, es muy costoso. Sin embargo, pues en realidad hay paquetes especiales para cada necesidad o para el momento en el que está cada desarrollador o cada broker o cada agente inmobiliario, ¿verdad? claro, ponte ahorita, justo me ha llegado una solicitud, una cotización para una evaluación de producto, 4 departamentos en un edificio chiquito de pocos pisos, Mm, ¿no? Entonces, es interesante, sí, o sea, lo vamos a hacer. Entonces, pequeñas escalas requieren otro tipo de análisis. Ayer evaluábamos una mesa de trabajo para un proyecto en Caraballo, 2.000 metros cuadrados, y estoy evaluando en Lurín más o menos creo que 4.000, 5.000 metros cuadrados ahorita hace un rato. Entonces, escalas hay, ¿no? Y tenemos que resolver los problemas para todas las escalas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de mercado? El estudio de mercado no tiene que salir del bolsillo de la persona, tiene que ujú. salir del proyecto inmobiliario, tiene que estar calzado dentro del flujo. Yo no le debo de costar dinero a mi cliente. Claro, al contrario, con los ahorros y con las eficiencias que tú generas, al final termina compensando y maximizando los beneficios. Entiendo que ese es el objetivo también, ¿verdad? Claro, claro. Mira, basta con que se ahorren un mes de sueldos una empresa como, no sé, Paz Centenario, ¿no? Claro. ¿Y cuántas decenas de miles en equipo de ventas y en equipo de marketing se van a ahorrar en ese proyecto? Así es, Y, así es. y el estudio de Bueno, mercado es un costo mínimo en comparación a todo ese ahorro. claro, será menos del 1%, entiendo yo, de acuerdo a lo que te estaba escuchando en algunas oportunidades. Bien, Tal cual. Fernando, entonces creo que es una bonita introducción, bonito conocer, pero como te decía, esta reunión o esta conversación va a ser conversación de amigos. Así que ¿Ya? yo quiero en verdad conocer a la persona que está detrás de, o sea, detrás de Bemás, detrás del empresario, detrás del escritor ahora. Entonces, quisiera conocer a Fernando de verdad, o sea, cómo es que nació sus sueños, porque yo conozco de primera fuente la pasión, el máximo esfuerzo, la máxima entrega que tú das en cada una de las cosas, que hasta en algún momento hemos dicho, wow, das demasiado, ¿verdad? Pero entonces quiero conocer de verdad a esa persona que está detrás, cómo empezaste. Entonces, ahí sería ir conversando por etapas. Ujú. ¿Qué es lo que tú soñabas de niño? Con cómo te visualizabas o a qué jugabas cuando estabas solito, ¿no? Solo en casa y yo decías, de grande voy a hacer esto. Y vamos haciendo el match de cómo se ha ido desarrollando tu vida, ¿te parece? Ah, bueno, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Está A bien. ver, ¿qué soñabas cuando eras pequeñito? Depende de la época, creo. Hasta ¿Tres los 10 años, seis años, años? de 3 a 7 años, Creo que lo que te que más acuerdes, ¿no? me caracterizó en esa época es que yo paraba en la calle, Mm, jugaba, trepaba árboles, trepaba el arco de fútbol, era muy inquieto, ¿no? ya. Los amigos del barrio hacían, o sea, los mayores jugaban conmigo, eh, y nada, no me acuerdo esa época haber estado bajo techo mucho rato. Vivíamos en La Joya, en Arequipa, que es una base de la Fuerza Aérea. Recién nos acabábamos de mudar de Argentina, ¿no? Porque antes habíamos estado en Argentina porque a mi papá lo habían destacado allá ¿Pero tú y eres le peruano tocaba, o naciste en Argentina? nací en Chiclayo, Ah, yo soy naciste en chiclayano. Chiclayo, ¿ya? ¿Y cómo así? Sí, A ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en Chiclayo? o sea, no debo haber estado mucho. Yo nací y de frente nos mandaron para Piura, creo, o para Argentina, y creo que fue primero Argentina, después Piura y después Arequipa. ¿Ya? Y en esos viajes yo tenía menos de 3 años. Entonces, me acuerdo un poquito de Argentina, me acuerdo un poquito de Piura, pero no me acuerdo nada de Chiclayo, ¿no? Debo haber estado muy bebé. Claro, eras muy pequeñito. Ajá. Ya, bueno, entonces fueron a Arequipa, entiendo. ¿Cuánto tiempo Sí. estuvieron ahí? Bueno, ¿cuántos años tenías? ¿Y qué es lo que hacías? Ahí me estabas diciendo que no recuerdas estar mucho bajo techo, sino más bien fuera, jugando con tus amigos. ¿A qué jugaban, por ejemplo? Explorando, explorando. Yo exploraba, yo salía solo a caminar, Ah, y explorando. si veía un montículo de brea,
con el sol que hay en Arequipa, sabía que a cierta hora estaba derretido, lo agarraba y hacía pelotas y jugaba y las tiraba, o me iba más allá y encontraba un montículo de cemento y hacía bolas de cemento y me iba a buscar lagartijas y exploraba todo el tiempo alrededor. Creo que poco rato pasaba en los juegos. Este, es una época interesante porque no había mucha supervisión en esa época y un niño de 3 años y medio paseando por todos lados, lo positivo es que era una villa militar contenida, ¿no? Entonces había siempre gente en la calle, era una comunidad muy, muy cercana, muy cerrada y no había nada alrededor. En esa época era un desierto, pues ahora hay desarrollo inmobiliario ahí. Claro, pero mira, haciendo match, tú me dices, yo estaba explorando, ¿no? Descubriendo, etcétera. Ahora, con los estudios de mercado que te vas a todo el país, ¿qué hacen también? Exploras, no sé si te das cuenta. Exploras, analizas, descubres. Entonces, de alguna manera, como que ya se va un poquito materializando lo que hacías de pequeño con lo que vienes haciendo, me parece. ¿Tú cómo lo O ves? sea, sí, sí, ponte, a ver, el marco sobre el cual ese ser vivo está construido, ¿no? Exacto. Yo tengo déficit de atención, o sea, ¿Ya? yo necesito distraerme y tener un montón de estímulos por todos lados, o sea, no soy inatento, sino puedo prestar atención a Multitasking. dos, tres cosas al mismo tiempo, o estar haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo y avanzo, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, ahora no, cuando trabajaba planillas, yo tenía Ajá. mi Excel y documentales. Entonces, escuchaba documentales en inglés y estaba trabajando las fórmulas y todos los procesados de data porque son dos tipos de capacidades distintas y al parecer mi cerebro lo permitía. Y de chico, eso generó de que no solamente sea de explorar, sino que me aburría muy rápido, ¿no? Te ¿Ya? aburres de algo, te vas a otro lado, te aburres de algo, te vas a otro lado. Y como además tengo hiperactividad, Ajá. me sobraba energía y hacía muchas cosas, me despertaba muy temprano y me acostaba muy tarde, entonces exploraba mucho, ¿no? Porque, claro, te aburres rápido de los juegos, la tele también te va a aburrir rápido, si te pones a dibujar te aburre rápido, jugar con una persona te aburre rápido y estás saltando, ¿no? Como, Bueno, en una... aprendiendo en realidad, ¿no? Porque eres un niño, al final absorbes como una esponja. Fernando, ¿y Exacto. en tu familia tú eres hijo único, tienes hermanos? ¿Cómo es tu familia? Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Ah, eres el del medio, ¿ya? Mi hermana mayor es arquitecta, muy, muy Ujú. exitosa, una diseñadora de primera. Y mi hermano menor es un superdotado, también está en temas de tecnología y música. Él trabaja en un tema que tiene que ver con grabar la música de ciertos instrumentos, aplicando herramientas de inteligencia artificial que creo que él mismo escribe, las ordena para que uno pueda suscribirse a un servicio que utilices el instrumento con la Ujú. computadora o con teclados, ¿no? Mm. Y ese es una empresa de Hollywood que le da Ah, de servicios a los Hollywood. principales estudios de Hollywood. Y lo han ¡Wow! Qué sorpresa. mandado, Ya. sí, o sea, él no es suya, es una empresa en la que él trabaja y lo han mandado a grabar a Islandia, ha grabado en los estudios de New York, ha grabado en África del Sur, obviamente en California y un montón de otros lugares. Guau. Es increíble lo que él hace, a mí me encanta. Bueno, es la admiración que también sientes por tus hermanos, pues, ¿no? Por tu familia. Entonces, ya cuéntame, ¿vivías entonces en Arequipa hasta los, qué será, 8, 10 años o más A los pequeño? 6 y medio, 7, debo de haber llegado a Lima ¿Ya? y ahí fue. Claro, estuve en el Colegio Quiñones, año y medio más o menos, y de ahí nos mandaron a vivir a Estados Unidos, en Washington, D.C., Bethesda, 2 años, allá llevé colegio, creo que fue cuarto y quinto de primaria, Ya. ¿no? Entonces ahí aprendí a hablar bien el inglés, aprendí también otro tipo de vida, ¿no? Porque, o sea, si te pones a pensar, yo vi cómo era Argentina en un muy buen momento de Argentina, cuando yo era bien chiquito y tengo esa experiencia, a pesar de que era bien chiquito. Ujú. Vi diferentes momentos de Arequipa y de Lima aquí, y de ahí me fui al primer mundo, en el mejor momento de Estados Unidos, creo, en el año 93, y vi o sea, vi cosas increíbles, o sea, ¿Y qué fue lo más conciertos, impactante de versus Latinoamérica versus Estados Unidos cuando te fuiste? el orden, la belleza de la naturaleza, la ciudad y la naturaleza conviven, ¿no? Yo paseaba en el bosque al costado de mi edificio y salían venados cuando había nieve
y se paraban en la puerta y estaba en la capital de Estados Unidos. Entonces, y acá tú estás en la capital y si ves una ardilla tienes suerte, ¿no? Y eso que es población importada. ¿Y consideras, Fernando, que eso también te marcó de alguna manera para tratar de o buscar desarrollar al final, qué es lo que haces ahora, ciudades ordenadas, ciudades de repente con mayor estructura, mayor urbanismo, no lo sé? No, no fue tanto así, sino que esos 2 años que estuve ahí, como Ajá. lo mandaron a estudiar a mi papá, porque siempre él salía primer puesto y cada vez que sales en Fuerzas Armadas, primer puesto te destacan, ¿no? Ujú. Entonces lo mandaron a estudiar allá y cuando te destacan tienes la posibilidad de que todos los gastos los cubra Claro. la institución, ¿no? Ujú. Entonces, claro, nos paseamos toda la costa este de Estados Unidos, por todas las ciudades, desde las cataratas del Niágara hasta Florida, todos los fines de semana durante 2 años. Entonces, conocí un mundo, ¿no? Eso es cierto, pero lo decía por esto de que veías afuera de tu casa este bosque, que salían los venados, o sea, de alguna manera, y te acuerdas, o sea, si no te hubiera marcado, no te hubiera llamado la atención fuertemente, creo que no, ni siquiera lo recordarías. Claro, o sea, Entonces, a eso voy justo, ¿no? Entonces, toda esa experiencia es más un marco referencial, ¿no? ¿En qué sentido? Yo, cuando estaba ya en el colegio, ya estaba acá en Lima, yo en primero, segundo, yo quería ser chef. A mí me gusta cocinar. ya. Y en esa época empezaba la Cordon Bleu, creo. Y bueno, no estaba bien visto. Y para mí era como que algo que hacía en casa, ¿no? Una Ujú. curiosidad. O sea, Bien, ingresaste al instituto para chef, o no, no, no. no, 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 no. Es que como he sido bien inquieto también, toda la vida he dibujado, he hecho esculturas, toqué trompeta, toqué trombón en un momento. Wow, Este, ya. soy muy malo con la música, ojo, por eso dejé. Bueno, bueno, Y parte del aprendizaje. fueron 2 años de golpearme duro contra un muro. De ahí, ¿qué más? Todo eso lo he seguido trayendo, o sea, si ves ahí arriba tengo pinceles, Ujú. este, y yo hasta el día de hoy dibujo y pinto, es una actividad que me gusta. Y en ese momento, que debe haber sido tercero de media, no estaba muy seguro si la decisión que tomé fue porque en mi cabeza lo veía como algo más profesional y algo más normal, y me metí a arquitectura, porque, o sea, claro, arquitectura es de dibujo, escultura, aparte me iba muy bien en matemática y física, o sea, mi papá me enseñó a mí desde muy chico matemática y física, entonces me iba Ujú. muy bien, muy mal en literatura, casualmente tengo un libro, Se le muy mal veía. en literatura, y en comprensión lectora muy mal, hasta el día de hoy también, mi equipo de B más me golpea por eso, este, pero me metí a arquitectura y en arquitectura aprendí de teorías que tenían que ver con antropometría y urbanismo, planificación Ujú. de ciudades, y ahí es donde empiezo a hacer match, pues, ¿no? Ahí es donde comienzo a ver cosas. Y, y en la carrera, pucha, a mí me encanta diseñar, pues, ¿no? O sea, siempre más artista que nada, destaqué en diseño, pero Claro, no pero, en los talleres, o sea, destaqué en diseño al final de la carrera, pero ay, durante ay, ay. toda la carrera destaqué en investigación, lo cual era extraño. Y fue algo que yo no me di cuenta que me gustaba hasta después. Y cuando estabas en el colegio, o sea, para no pasarnos ya a tu época universitaria, cuando estabas en el colegio, eras bueno. Entiendo que te gustaba matemática, física y el tema de literatura, no tanto. Sea, no me gustaba. O sea, ¿Y cómo, ahí y cómo dejemos fue claro. esa, ajá, y cómo fue esa época? Y porque es la adolescencia, ya tenías claro que querías estudiar, o algo me comentaste de No, por qué te no, orillaste. tenía otros temas ahí. O sea, esa época fue bien difícil, ¿no? Porque un niño todavía Déficit niño de en la atención. cabeza, ¿no? Que tiene colegio, Hiperactividad, un colegio numeroso, ¿no? ¿ya? Donde estamos bajo una estructura muy patriarcal y yo soy eh, introvertido, ¿no? Soy curioso en todas estas cosas nerd, colecciono cómics, en esa época coleccionaba cómics, leía estas cosas que tenían que ver con ciencia, nunca me leí un libro de literatura y la gente me veía a mí buleable, pues entonces fue una época complicada, no me preocupaba tanto
cuál iba a ser mi carrera en esa época, Ujú. pero sí tenía en la cabeza desde tercero arquitectura, ¿no? Y fue algo como que una decisión que se tomó dentro de mí, que no sé si la tomé yo o no, y que ya en quinto de media me presenté y cuando me preguntaron, ¿no? ¿Qué quieres ser tú? Yo dije, bueno, yo quiero ser o arquitecto, ¿no? O médico o psicólogo. Sí. Y este tema del bullying, o bueno, en esa época seguro no se conocía el término, ni era muy común. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué hiciste? ¿De repente te volviste introvertido más o lo llevaste al arte? ¿Cómo manejaste esta situación? No, fue una época bien dura de mi vida. No terminó nada bien. Lo tuve que manejar, incluso terminando hospitalizado en psiquiatría, con terapia, temas Qué bastante duros que fuerte. generaron muchos traumas en mi vida, ¿no? Entonces eso me volvió una persona que trata siempre de cuidar a todo el mundo. Entonces, cuando con mi equipo de más, yo siempre trato de cuidarlos a pesar de que ellos no se den cuenta. Y doy el todo de mí por solucionar los problemas de los demás, ¿no? Entonces, Y cuando mira, alguien me pide algo, yo en verdad que me esfuerzo. me queda clarísimo, te lo juro. O sea, siento que lo he vivido hasta en carne propia. Y creo que eso va, ¿no? Tu entrega al margen de las cosas que hagan, si te gustan, no te gustan. Creo que si te comprometes en algo, das más que tu 100% en todas las cosas. Y creo que va por ese lado, ¿no? Como que empieza a iniciar ahí. No sé Sí, si es como una forma de, no sé si rebelión, de repente no es la palabra correcta, pero, pero sí va diría, marcado. diría que es una reivindicación, porque sí en ese momento yo sentía, ya ¿no? Pero sí en ese Claro, momento yo sentía que era mi culpa y mucho tiempo luché con eso y pensé que para no cargar con esa culpa tenía que prepararme mucho en algunas cosas, ¿no? compensar. Si, y lo compensé, por ejemplo, que si iba a una reunión y estábamos todos conversando de música y alguien me hablaba de un par de grupos que yo no conocía, yo me iba a casa, investigaba un montón y en la siguiente reunión sabía más. Y ese se volvió mi estrategia toda la universidad en la parte social, Ajá. investigué más que para la parte académica. Entonces aprendí Por un montón eso, de música, aprendí un montón de política, aprendí un montón de filosofía y de un montón de cosas porque a la gente le gustaba hablar de esos temas y a mí me parecían interesantes. Entonces discutía de esas cosas. Y bueno, en la universidad te enseñaban más diseño, ¿no? ujú. Diseño, cálculo y ese tipo de cosas. Ya. Pero mira, ahora, todo eso que has ido aprendiendo, me parece, ¿eh? Todo eso que has ido aprendiendo, de repente como una forma de tener el vínculo, ¿no? El vínculo social o integrarte en la universidad, al final termina al hacer tus estudios de mercado, al fundar más, al final me parece que eso integra, ¿no? Porque en las veces que yo te he escuchado, haces match con cosas que a veces uno dice, wow, ¿cómo hace match esto con esto? Pero creo que es porque tanto lo has estudiado que ya al final haces como una, no sé si como un mapa conceptual o como una telaraña que terminas integrando. No lo sé. ¿Cómo O lo sea, ves? es que es un tema de, ¿cómo decírtelo? Si tú tienes una especialidad, ¿ya? Te enfocas en una sola cosa, ¿no? Y eso es lo que vengo haciendo 17 años. Uh -huh, Pero en mi vida personal yo he sido muy curioso y he desarrollado un montón de otras cosas que, sobre todo en la época de pandemia, me metí full en filosofía, en historia, y en ese tipo de temas. Y a la hora que comienzo a hacer los estudios de mercado y comienzo a evaluar conceptos que tienen que ver con marketing y tienen que ver con los comportamientos de las personas, uh -huh. haces match con estas otras cosas porque dices, oye, estos son humanidades, si lo ves como casuística, comienzas a ver que ya en las pandemias anteriores pasó esto, en las crisis anteriores pasó esto, el ciclo de la economía fue así en ese momento y comienzas a ver que la historia y el Correcto. pensamiento, ¿no? Todos siempre se van repitiendo y se Son repiten de cíclicos, acuerdo a las ¿no? coyunturas, ¿no? Sí, y a las coyunturas climáticas, socioeconómicas que van pasando, como guerras, como no sé, congelamiento o enfriamiento global que han habido durante la época de la humanidad, por lo menos unos tres, Uh -huh. eh, y así, ¿no? Entonces, si tú ves cómo van reaccionando las personas en el tiempo, y así es como lo hilo, ¿no? Sin querer queriendo terminas estudiando a las personas y lo que uno trata de hacer ahora es
entender cómo las mismas personas con las mismas estructuras sociales, las mismas estructuras mentales, van a tomar decisiones sobre su estilo de vida, ¿no? Ahora me doy cuenta que todas esas herramientas sí ayudan, pues, y que de hecho deberían de ser una obligación para cualquier persona que esté en investigación. Porque si tú estás en marketing, tú estás Ya. en comunicaciones, tú necesitas saber cuál fue el mensaje de Alejandro Magno, quién fue Martin Luther King, y tú necesitas saber por qué ese mensaje fue importante en ese momento. Y comienzas a ver que eso se va repitiendo Eso hasta te iba a 3000 decir, años antes de Cristo. porque esto se va a repetir. Y en esta época actual, solo para cerrar esto de aquí, esta parte, esta etapa, ¿qué es lo que tú ves que se va repitiendo o lo más cercano a qué época pasada o que ya viste estamos viviendo? Es que es complicado de explicar, pero en algún momento discutía con un amigo sobre la época o sea, cuando pasamos del oscurantismo, entre comillas, que no fue un oscurantismo de la Edad Media, a la Iluminación, que es la época de todas las nuevas revoluciones, ¿no? De la Ujú, revolución del arte, los neos y todo esto. En ese momento hubo una pandemia, que fue la peste bubónica, y esa pandemia arrasó un montón de la población mundial. Y como causa de esta pandemia y la falta de mano de obra y la necesidad de transmitir y comunicar temas de salud, temas legales y temas familiares, ujú. se crea la imprenta, porque no había mano de obra para hacer todos los escribas, porque todos estaban muriendo, entonces teníamos que automatizar. Esa Claro. necesidad hace que se cree la imprenta. Esa imprenta crea la revolución del conocimiento que termina haciendo de que cambie toda la forma como la sociedad interactúa, porque otra vez estamos con cartas, otra vez estamos con libros, estamos compartiendo mucho conocimiento y se crean muchas industrias nuevas. Y esas industrias van volviéndose competitivas en el tiempo, adoptando las herramientas tecnológicas actuales y poco a poco vas teniendo más competitividad, más profesionalización y todo esto. Y a propósito he hecho ese match de lenguaje. ¿Por qué? Porque eso pasó en esa época y está pasando hoy. Ahora, ¿qué tenemos en paralelo? El Internet, ¿no? Es Ujú. finalmente la imprenta y la globalización. No es que el Internet se creó hoy, pero la transformación digital es lo que se ha creado. Ya los valores se han globalizado y eso también trae que los nuevos set competitivos traigan otros factores, otras necesidades. Por eso es que ahora todo el mundo vende online, ¿no? Eso Porque te iba ya a no decir, solamente vendes local, vendes afuera. vendes el mundo. Al final, claro, es ventajoso incluso para nosotros como desarrolladores, pero también quiere decir que con la apertura también vienen nuevos competidores, porque ya localmente no estás compitiendo, ya estás compitiendo con el mundo. Entonces ¿Sí? es parte de, bueno, de la competitividad, del desarrollo que tú estás manejando. Tal cual. Todas las crisis crean guerras, porque esta crisis creó falta de mano de obra para generar comida y un montón de cosas y por lo tanto la gente sale agresivamente a tratar de resolver De su conseguir. problema. Algunos atacan, otros hacen otras cosas, ¿no? En alguna época se crearon los fenicios y los piratas y se crearon distintas culturas que vivían de robar. Y eso trae, como los vikingos en algunos casos y todo lo demás. Entonces, lo que termina pasando y lo que ha pasado ahora es la guerra con Ucrania, y a nivel mundial las economías van cayéndose y vemos algunos casos que se pueden estudiar incluso de las crisis financieras de los años 20 y 30 de la post-pandemia de, ¿cómo se llama esto? La gripe española, me parece que fue, que finalmente trajo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchos paralelismos, nosotros podemos proyectar lo que, no exactamente lo que puede pasar, pero un panorama de tiempo, una idea de cuáles son las cosas que podrían pasar. Y ¿Y tú para eso crees es que se nos importante viene tener todo eso. nuestra tercera guerra mundial? No sé, tal vez Yo sé sea que es una virtual, pregunta muy, de repente, muy suelta, pero bueno. pero no, o sea, no creo de que sea importante que nos hagamos esa pregunta hoy. Yo creo que es importante más bien cómo hacemos para hoy día nosotros dentro de nuestro espectro de posibilidades, porque lo otro es crear ansiedad innecesaria, pero dentro de nuestro espectro de posibilidades, cómo podemos solucionar el mundo hoy, ¿no? Y dentro de lo que nosotros podemos hacer es ser más empáticos, aprender a escuchar más, ¿no? Y tratar de siempre ayudar y sumar valor y dejar las estrategias gana-pierde y en fortalecer todo lo que sea gana-gana. Porque, o sea, estamos en un mundo de crisis, estamos en un mundo complicado. Y Eso en no un va a mundo resolverse. cambiante, sobre todo. Y en las estrategias gana-pierde hoy en día lo que genera es más distancia y por lo tanto más problemas. Entonces, si sumamos Claro. gana-gana, es un poquito más difícil de salir adelante,
pero se crea más riqueza también. A la larga, ¿no? Claro. Claro. Ya, entonces estábamos en que ya ingresaste a la universidad, elegiste arquitectura por el tema de que tu papá te había enseñado, eras bueno en física, matemáticas y te gustaba todo el arte, entonces dijiste arquitectura. ¿Sabes? Me haces recordar a mí, yo también empecé en arquitectura y también fue esa mi análisis. Dije, a mí me gusta el arte de alguna manera y matemáticas. ¿Cuál es el match? Arquitectura. Pero yo terminé No, y si cambiándome te pones a a pensar, industrial. en esa época cuando era, bueno, yo soy mayor que tú, pero cuando yo era niño, o lo que pasaba es que el título de arquitecto tenía mucho peso, ¿no? Era muy importante el arquitecto, porque habíamos tenido un presidente arquitecto poco atrás, ¿no? Que era conocido por sus obras arquitectónicas, y no solo eso, sino que hasta en las canciones, ¿no? E incluso en la canción de los no sé quién y los no sé cuántos, el título arquitecto Ah, es importante a pesar de la connotación negativa de la canción. Pero era claro, importante, te das cuenta, en nuestra sociedad. Entonces, de alguna forma, es natural que si te guste una y otra cosa y veas algo que tiene mucho valor para la sociedad, quieras ir hacia ahí. claro. Y ahora, Fernando, ahora que ya lo piensas en retrospectiva, ¿hubieras elegido arquitectura o hubieras elegido de repente otras carreras? Me encanta lo que hago, ¿ya? Yo no cambiaría nada de mi vida porque es lo que me define. Tal vez hubiera sido más eficiente irme a otro país. ¿Por qué? Porque ha sido muy difícil establecer este camino aquí en Perú, porque no te ayuda, pues yo siempre he sido formal, entonces siempre he creado empresa, he pagado sueldos, he pagado planillas, y es bien difícil luchar contra la informalidad de las personas en su mentalidad y en lo costoso que es ser formal para el sistema. Entonces, Sí, pucha, no, eso es lo único que sí me friega y me bajonea me gustaría cambiar, pero de decisiones que yo haya tomado respecto a la carrera, cómo conceptualizamos demás y todo eso, no, o sea, no cambiaría nada. no le cambiarías nada. Qué bueno. Y esto de que, ¿cómo empezaste a fundar más? Entiendo que ya terminaste la universidad, te gustaba, estabas más en el tema, pues no, aprendiste un montón de herramientas, más que todo por el vínculo social, pero que al final resulta que te sirvieron y que te sirven hasta el día de hoy. Pero, y ya terminas la carrera y cómo empiezas, trabajas para una empresa, ¿qué es lo que, o qué pensabas en ese momento? A ver, durante la carrera, la experiencia profesional que tuve y la experiencia, entre comillas, aspiracional, ¿no? Que Ujú. haces concursos para eso, fue tipo en cuarto ciclo, ahora es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Martín. Él estaba en Ya. noveno ciclo y yo estaba en cuarto ciclo. Ganamos la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Ustedes eran un equipo. Sí, era un concurso internacional. Habían Ya. venido de todo el mundo profesores, desde Colombia, España y demás, y todos eran jueces y lo ganamos. Eh, de ahí, la siguiente experiencia que tuve fue trabajar en la Municipalidad de La Molina como practicante, Pero revisando antes de que pases expedientes. ahí, Fer, ¿y cómo ganaste? ¿Qué fue el concurso? ¿Cómo hicieron? Yo sé que fue de arquitectura, pero ¿qué hicieron? ¿Qué proyecto? Eran los pantanos de Villa, era hacer un mirador, ¿Ya? y en lugar de hacer un mirador, nosotros propusimos un recorrido, pero que te genere experiencia sobre, bajo, en el medio, y que todo el diseño, además, sea hecho con juncos, totoras, material local, y que pueda ser reutilizando todo lo que va muriéndose de la maleza, va secándose y se va utilizando ahí para que de alguna manera pueda estar vivo, regenerarse, y que la misma naturaleza no lo sienta agresivo, ¿no? Como que integrar Fue la un arquitectura con, bueno, urbana con lo natural. O sea, dentro de los mismos pantanos de Villa, se creaba una experiencia más que un mirador. Esa era la idea. Que la persona camine, de que tenga esta sinestesia de sentir el agua a nivel de nariz, ¿no? Pero estás en un puente realmente y que hueles el agua, después subes, la ves de otro color por el ángulo del sol, de repente viene el ave y está plantada aquí o muy lejos. Entonces, toda esa experiencia la puedes hacer no haciendo una torre y tú parándote arriba para tomar fotos, sino Ajá. hacer un recorrido que subías, bajabas, volteabas, y poco a poco, en lugar de hacer una torre, ibas formando hasta que llegas a un pico,
y ahí otra vez bajaba, pero ya por otro lado. Entonces, ese fue el concepto, les gustó y lo ganamos, ¿no? Pero ahí también, mira, Fer, no sé si te das cuenta, Fernando, pero lo que me decías, a mí me marcó bastante lo que me has comentado de Estados Unidos, que salías de tu casa, estaban los venaditos, había un bosque. Me parece que eso, como que de alguna manera lo estabas plasmando en este proyecto, porque es Sí, sentir, oler, ¿no? No es como que un visualizador externo, como tú dices, sino estar integrado. tal Entonces, cual. mira cuántos años habían pasado, más de 10 años, para que Sí, desde esa situación. Pero bueno, 8 años. ¿sabes? 8 años. Y claro, es que esas cosas, ¿no? Que son creo que de tu niñez, de tu infancia, las cosas que te marcan, inconscientemente uno lo sigue llevando y lo sigue plasmando a lo largo de su vida. Entonces, Tal bueno, cual, tal cual. De hecho, yo llevé un taller en noveno ciclo que se llamaba el taller de memoria, con un arquitecto bien famoso que es Juvenal Baraco. ya, Y hasta ese momento yo nunca había sido muy bueno en los talleres, porque si bien soy creativo y a ajá. veces le achunto, soy muy malo haciendo maquetas, ¿ya? No tengo buena motricidad fina, soy muy malo haciendo maquetas. Entonces, Pero si las maquetas pintas, de mis... cosa Sí, curiosa. sí, o sea, lo que pasa es que las maquetas me aburren, pues. O sea, estabas avanzando y de repente ya llegaba a la forma que más o menos quería. Y yo llegaba a un punto en el cual decía, yo no estoy estudiando para ser maquetista, yo estoy estudiando para ser arquitecto. Claro, Entonces me iba a dormir o me iba a otro lado y yo, ya estaba resuelto el problema para mí, ¿no? Entonces llegaba al taller así y claro, todos se sacaban mejor nota que yo siempre estaba 11 12 con las justas, pero pasando y para mí normal. Pero en noveno me hizo clic todo, ya, porque en este taller de memoria era justamente hacer una introspección hacia atrás, ya. a los 3 a 6 años, de ahí a los 9 años, de ahí a los 15 años y de ahí al presente, sobre momentos importantes y cómo se conectan al estilo de diseño que tenemos hoy. Una de las cosas que desde ese momento de la exploración Ujú. fue el recorrido en campo abierto más que el espacio cerrado. El tema de Estados Unidos con la naturaleza fue justamente la otra parte, pero la naturaleza y la sinestesia para mí vienen del desierto, porque en el desierto de La Joya tengo los recuerdos de haber caminado y haber sentido la brea caliente, la pista hirviendo, la arena también. Entonces, esa experiencia que es imperdonable, que es fuerte, que es intensa, después ya la contrasté pocos años después con el hielo, con el invierno, con lo verde de Estados Unidos y fue muy, muy distinto. Entonces, son esas dos, más el taller, que el taller me hizo darme cuenta de esas cosas, y ahí fue que ya me empezó a ir bien. Ahí salí primero de la primera mesa, que así es como califica en arquitectura, y Ujú. después ya décimo ciclo, taller vertical, me fue bien casi todo el taller, ¿no? Fueron trabajos grupales, los hice con un ex socio, y ahí viene la siguiente etapa de ya mi vida profesional, Claro, ¿no? pero hay un paréntesis nada más. No sé si te has dado cuenta, pero mira, de lo que eras un alumno, pues que solamente quería pasar en ese momento, ¿no? Antes de el taller, solamente era cuestión de que descubras, creo yo, tu motivación o de repente algo interno. Te hiciste clic con eso y en adelante brillante. O sea, ¿qué hubiera Tal cual. pasado si ese taller lo hubieras llevado antes? De repente no era el Está, momento, de repente no era el momento. Y llegó en el momento justo. Pero o sea, está imagínate. diseñado, ese taller está diseñado para llevarlo en noveno ciclo, no antes. Entonces, bueno, no hubiera podido llevarlo antes. Pero tal vez sí me hubiera hecho bien un poquito más de terapia para entender todo esto. Bueno, bueno, pero está bueno, porque al final, bueno, yo pienso que igual todo llega en el momento justo. O sea, de repente si hubiera sido antes, tal vez no lo hubieras podido interiorizar de la forma como lo interiorizaste, porque no hubieras vivido esas experiencias que de repente también lo viviste a lo largo de la carrera. Pero bueno, entonces, creo que eso también nos deja una lección, ¿no? Para las personas que son padres, ¿no? Sobre todo por esto, ¿no? A veces son detalles, son cosas mínimas que al final marcan la diferencia abismalmente. O sea, de un 11 a ser el mejor, pues es abismalmente el cambio, ¿no? O sea, piensa que, bueno, ahora le dicen personas no neurotípicas, ¿no? Uh -huh. Eh, piensa de que nuestro sistema educativo no está planteado para personas con habilidades distintas, porque no son habilidades especiales, son habilidades distintas. Todos tenemos Justo. mejor, peor grado de
¿cómo se llama?, concentración, mejor, peor grado de tal, algunos más social, otros más intelectual, cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Ujú. En mi caso, el déficit de atención y la hiperactividad, el sistema peruano no supo aprovecharlo, fue totalmente castigador contra eso, pero el sistema norteamericano sí, allá fue donde se me cultivó el arte, en el Perú no. Allá fue donde me di cuenta que pintar estaba bien, que era bonito, hasta ese momento no lo hacía así, porque el sistema de acá no me lo fomentaba, Porque, y ¿qué te allá fue decía? que ¿Porque simplemente no había en el sistema peruano o porque cuando tú pintabas te es la castigaban? poca importancia que le dan los profesores y la poca importancia que tiene esa disciplina dentro del currículum. O sea, al final el currículum te dice, tienes que aprender a inglés tal palabra de tal manera, ¿no? No te dice, oye, tienes que aprender a bailar para que tu cuerpo tenga estas habilidades, tienes que aprender a dibujar de tal manera o tienes que experimentar para poder jugar con los colores o tal cosa. Son distintas habilidades, ¿no? Y tú en esa Y época, en la época de, perdón que te corte, en la época de colegio peruano, o sea, que cuando estabas en el colegio aquí en Perú, ¿cómo te sentías eso? Frustración, me imagino. creo que no sabía, ¿no? Lo manifestaba siendo inquieto, saliendo a correr, jugando en las calles todo el tiempo. Nunca hice tareas, nunca estudié para un examen. No hasta la universidad, ¿no? Ahí sí ya empecé para ingresar a estudiar. Pero, o Pero sea, bueno, ya, me así decías fue que en como lo Estados manifesté. Unidos, ajá, en Estados Unidos sí daban valor a eso, cultivaste el arte. La música, allá también hice un poquito de teatro. Y bueno, fue una experiencia bien bonita haber podido estar 2 años allá y llevar el colegio allá, pero fue bien fuerte regresar acá y regresar a lo anterior, habiendo cultivado todo este nuevo lado, y ya pues me quedaban 5 años de secundaria cuando regresé en un sistema que estaba en contra de lo que mi cerebro, ¿no?, necesitaba, que era, Claro. este sistema es, quédate quieto, córtate el pelo, lee esto, no hagas esto, tal cosa, de esta manera. No se Y yo encasillan, era, claro, y en mi caso, si hubiera sabido aprovechar ese momento, algún profesor con las habilidades de hoy, hubieran hecho, oye, está bien, estudia, dibuja, pinta, o sea, no es no hagas todo esto, es haz todo nomás. O sea, expláyate. Y dentro de eso, te voy a ayudar a enfocar acá, a enfocar acá, a enfocar acá, ¿no? ¿Y tú piensas que si te hubieran potenciado esas habilidades, hubieras elegido arquitectura o de repente algo más como artes plásticas o alguna otra cosa? ¿Qué piensas? Tal vez hubiera sido más artista. Bueno, ya, entonces, nos quedamos en que terminaste la universidad, estabas ya en tu segunda práctica, habías ganado el concurso con este compañero, este, y luego ya empezaste a trabajar en, ¿qué empresa? O sea, primero de independiente, cuando estaba en octavo ciclo, nos presentábamos a unos concursos y a través de mi ex socio eh, conseguíamos algunos trabajos porque su papá trabajaba en una empresa importante y necesitaban temas de arquitectura, ¿no? O sea, ¿ya Entonces, tenían ahí una empresa cuando estabas en octavo ciclo con tu socio o eran estábamos pensando independientes? crear una marca en ese momento, ¿no? Porque teníamos la oportunidad a través de estos concursos de trabajos. Al principio era personas haciendo dibujos y sacando obras, y después creamos una primera marca que era DMK, Estudio Dinámica Arquitectura, y se llamaba Dinámica por el tema de flujo dinámica. Y yo ya desde esa época tengo el tema de que eh, todo influye de manera de flujo sobre el volumen, y el volumen en esa época para mí era la arquitectura, hoy en día es la ciudad, ¿no? Y que los flujos son las distintas dinámicas que interactúan de afuera adentro y de adentro afuera. De adentro afuera es la persona, la familia, las dinámicas internas. De afuera adentro es la economía, las contaminaciones, las oportunidades que genera el contexto, ¿no? Entonces se llamaba Dinámica de MK Arquitectura, pero no teníamos una empresa. Y en ese momento sacamos varios trabajos de remodelación, ya trabajamos como 2 años juntos, y en el 2007 me sale la oportunidad, gracias a mis socios también de ese momento, de entrevistarme para una empresa que se llamaba Tinsa, ¿ya? Ya. Hasta ese momento ganábamos concursos o no ganábamos concursos, los perdíamos, sacábamos proyectos, obras, y era un arquitecto diseñador y constructor. Y ese era el ¿Cuántos sueño. años Ahí quería tenías? 21 para 22, creo.
Ah, ya. Estabas ya Este, terminando la universidad, entiendo. terminé a los 21, tenía 22 para 23. Ya. O sea, yo empecé a los 19 con algunas cosas de independiente. En Ujú. noveno ciclo ya estábamos haciendo estas cosas, entonces tenía 20, 21. Pero cuando llego a el 2007, o sea, 4 años, ¿no? Cuando llego el 2007 a entrevistarme, lo que yo le digo, o sea, la entrevista fue bien anecdótica, porque yo llegué con mi portafolio de diseño bajo el brazo y de obras, Ya. y leí la página web de Tinsa y leí que hacían tasaciones inmobiliarias y estudios de mercado. Y en ese momento yo era un arquitecto diseñador que no sabía usar Excel ni PowerPoint, entonces, ni Word. Ya. Este, muy bien Illustrator, InDesign, Photoshop, AutoCAD, o sea, todos esos programas sí. Y en la entrevista estaba el representante de España, el representante de Chile, fue en el Hotel Meliá. Ya. En lugar de, o sea, ellos me comenzaron a preguntar qué tal, bla, 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 y en un momento yo les digo, oye, pero a ver, yo no sé para qué me han llamado, si ustedes hacen tasaciones y estudios de mercado, yo no hago nada de esto. Este es mi portafolio. Yo diseño casas, oficinas, ¿no? Remodelo. Y se rieron, ¿no? Y nos pusimos a conversar y todo. Me preguntaron qué es lo que creía yo que ellos hacían y todo. Y ya, ahí quedó. Ujú. Pensé que, o sea, había un pool de gente ahí que podían contratar. O sea, en la sala de estar había un montón. Y yo pensé que no había sacado la chamba. De hecho, pasó creo que un mes, 2 meses. Y, y me llamaron para decirme, oye, sí, ya empiezas, ¿no? Y yo ya, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, bueno, no hay oficina, este, hemos encontrado este local, lo vamos a alquilar, remodélala, habilítala, más o menos para lo que tú creas, para unas 10 12 personas, y así vas a empezar. Remodelé la oficina, todo. Ajá. Y cuando ya estábamos en la oficina me dicen, ya, tienes que ir a levantar proyectos inmobiliarios, y yo le pregunto, ¿qué es un proyecto inmobiliario? Ya. Entonces me dicen, a ver, vamos, hazme un tour por la ciudad. Entonces, los pasé toda la ciudad, pero desde mi perspectiva, ¿no? La perspectiva de evolución histórica, de arquitectura, de dinámicas económicas, porque ya en esa época me gustaba. Ujú. Y me dijeron, ya, tienes que ir a tales proyectos, mira, anda acá, fueron conmigo, comenzaron a preguntar como Mystery Shopper, yo decía, ¿por qué le mienten a la pobre vendedora? Todo y en esa época los proyectos eran, de hecho, obra, o sea, tú no existía caseta de venta, no existía nada, tú tocabas la puerta en la obra y ahí Y te ahí atendía alguien, el ¿y, ingeniero, el arquitecto, lo que sea. y eso fue en qué año más o menos? 2007. 2007. Ya. Claro. Entonces fuimos a 2, 3 proyectos así, tomé nota y me dijeron, te vamos a mandar una ficha de Excel, este, y en 3 meses tienes que tener el primer libro escrito. Este es el libro que nosotros creemos que tienes que hacer. Me pasaron un ejemplo de Chile. Y bueno, pues, o sea, Libro no en el sentido literario, ¿no? No, no como tu libro, no, sí, sino libro. es un informe de coyuntura inmobiliaria trimestral que fuimos publicando desde el 2008 en adelante. Hasta el día de hoy se publica el INCOIN. O sea, tú Es la empezaste con base, eso. sí, sí. Y yo abrí esos equipos, yo creé la primera base de datos de Pinza, pero en esa época no sabía que era ninguno de los indicadores que salían ahí, entonces tuve que investigar ahí marketing, economía, un poco de economía urbana, tuve que investigar, bueno, sí, marketing, estadísticas, un montón de otras cosas y aprender a usar Excel, aprender a usar todas esas herramientas en ese momento y también después aprender a capacitar gente, ¿no? Que son Y otras aprender a, habilidades, ¿no? porque tenía que contratar equipo, ¿no? En menos de un mes tenía que aprender todo eso, contratar equipo, aprender a usar Excel y mandar el equipo a que levante en campo y yo levantar con ellos. Y bueno, 6 meses después, no tres, nos levantamos 175 proyectos, salió el primer informe con 250 páginas de A4 cada página, por un Ujú. solo lado de empresas, de la coyuntura inmobiliaria de Lima moderna, prácticamente. Ok. eh, y de ahí cada 3 meses salió una publicación de actualización hasta el día de hoy. Que tú la lideraste, hasta qué época la lideraste? 2 añitos, me fui el 2009, diferencia de opiniones, Ahí y vamos a llegar. A ver, entonces ya, iniciaste
prácticamente le hiciste la empresa. Empezaste la empresa acá en Perú. O fuiste parte de los primeros que fundaron en realidad todo lo que viene a ser ahora, pues, Pinza, ¿no? De sus inicios, sus cimientos, Sí, diría sí, sí. yo. Entonces ya, llegó el 2009, entonces ya hubo ciertas diferencias y decidiste, te saliste. ¿Cómo fue esa salida? ¿Ya tenías B+, todavía no? O sea, todo. Y yo ya en ese momento, apenas me fui de Tinsa, había emprendido en varias cositas chicas, todas alrededor de construcción y consultoría inmobiliaria, Ujú. y fundé en ese momento una que era Propiedades y Data. No me acuerdo si la fundé en 2011 o 2012 o 13, no me acuerdo. Esta vendría Por a ese ser lado. tu segunda empresa, ¿verdad? Fundada. Esta sería la primera empresa formal que hice, ¿Ya? Propiedades y Data, porque la otra era recibo por honorarios. Dentro de lo formal, se llamaba Claro. DMK, nombre comercial, eso estaba en registro y dábamos recibo por honorario, ¿no? Y las facturas salían al nombre del cliente, o sea, siempre trabajé así. Ujú. Entonces, fundo Propiedades y Data con este socio y teníamos dos áreas, el área de consultoría, que ya desde el 2009 que me fui de Tincia hasta ese momento tenía flujo constante de chamba y tenía equipo de gente, y el área de diseño y construcción, que hacíamos remodelaciones para empresas que ya teníamos clientes de tiempo, ¿no? Entonces la cosa iba funcionando bien y cada vez consultoría iba creciendo más y construcción iba cayendo más. Y mi socio en ese momento se llegó a enamorar de desarrollar mobiliario, quería hacer mobiliario de lujo y Ujú. me planteó separarnos, ¿no? Mm. Después de 2 años de sociedad. Ok. Pucha, a mí, o sea, Claro, no te la esperabas, salir me de imagino. Tinsa, salir de Tinsa fue una crisis para mí, ¿ya? Porque mi identidad se había estado construyendo alrededor de Tinsa, ya mucho más que alrededor de mi empresa. Regresar a ser empresario era regresar a no tener un flujo constante de dinero que ya estaba endeudado con otras cosas. Y fue mucha ansiedad para mí. Y también tenía que reinventarme. Fundar Propiedades y Data fue una forma de reinventarme con mucha seguridad porque tenía la confianza de este socio. Y cuando se fue, otra Te vez quedaste tuve que bien. reinventarme. Claro. Y en ese momento tenía a Mary Frías ahí trabajando conmigo. Y fue el 2016, 2015 para 2016, que es cuando fundo Demás. Ahí es cuando creo Demás. Ya conocías a Mary, ¿no? Entiendo. Claro, Mary viene de Propiedades y Data, de hacer ¿Ya? consultoría conmigo. Ella estaba en ese momento en séptimo ciclo. Y yo la llevo como socia a Demás porque Mary es una superdota. Wow. Para que tú lo digas, debe ser, te creo. Ya, entonces fundas B+, en el 2015-2016, entiendo. Sí, 2016 ya teníamos la marca. Antes de eso trabajamos con un nombre propio nomás. ¿Y cómo Eh, conceptualizaste la marca? O sea, ¿por qué B+? o sea, el hexágono, ¿no? Es una figura natural, es una figura que es fuerte, es De estructuralmente sólida, nada la rompe, ¿no? del panel de Y Befa y esto. sí, tal cual. Y eso por un lado. Y por otro lado era que cuando yo salí de Tinsa para reinventarme, una de las cosas que yo hacía distinto era el análisis urbano, porque Tinsa no incorporaba análisis urbano a sus desarrollos de consultoría, era solo Ya. data. Entonces yo comienzo a incorporar análisis urbano y comienzo a crear esta filosofía y estas metodologías muy en forma empírica, tratando de hacer match con cosas que yo conocía de planificación, porque en paralelo también participé en planes de desarrollo metropolitano, en mesas de trabajo, en foros de urbanismo y todo esto. Entonces Ujú. comienzo a tratar de aterrizarlo hacia desarrollo inmobiliario. Entonces cuando ya en el 2016, imagínate, 2009 a 2016, ya había entendido, ya tenía un blog de urbanismo, ya tenía un montón de artículos escritos del tema también, que, o sea, mirar la parte urbana te permitía ver oportunidades que no veías en la data y por lo tanto veías más, ¿no? Y podías tomar decisiones de forma mucho más clara. Entonces, el mensaje de la marca es, vemos más, sí, tú también vas a ver más con nosotros. ¿Por qué? Mm. Porque no es la data lo que vemos. Vemos un montón de otras cosas más y aplicamos estas herramientas adicionales que te decía, porque el pensamiento crítico, todo esto después se formalizó en metodologías formales, ¿no? Ya con procesos, pero lo hacíamos en ese momento como vocación, porque era, o sea, Mary y yo peleábamos y discutíamos, y con Giorgio también, nos peleábamos prácticamente, pero
después entendimos de que ahí estaba el valor. Y si aprendíamos a no pelearnos, ese valor se podía multiplicar mucho. Y por eso es que después ya lo volvimos proceso, ¿no? Claro, claro. Y los inicios, ¿cómo fueron los inicios de B+? O sea, me imagino que habrá sido retante. Como ya tenía flujo, porque ya tenía de cliente a Paz Centenario, a Edifica, a Urbana, ya tenía de cliente, en ese momento esas eran las principales desarrolladoras, tenían un montón de proyectos. Claro, claro. Este, entonces yo empiezo además ya con 5 empleados, baja facturación, porque teníamos mucho flujo de trabajo, clientes top, pero nadie pagaba por análisis urbano. Teníamos que crear un producto nuevo Y lo que y ustedes separar hacían era análisis urbano, básicamente, mercado ¿cierto? y urbano. Entonces entregábamos lo mismo que Tinsa ¿Ya? en data, pero le sumábamos toda la otra capa de análisis que no existía en el mercado y que nadie sabía cómo se leía, ni cómo se consumía, ni cómo se compraba. Entonces nadie lo valoraba. Eso, Fue ese un, análisis urbano, básicamente, así para que todos lo entendamos, ¿qué era específicamente? ¿Cuál es versus el análisis de mercado? ¿Cuál es la diferencia? o sea, el análisis comparativo de mercado era lo que hacía Tinsa, porque levantaban datos. Entonces, un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, velocidad de venta, área. Básicamente, comparativo de proyectos. ¿Ok? En análisis urbano lo que ves es perfil de cliente, entonces ves qué actividades desarrolla la gente, ¿no? Cuánto gana, por lo tanto puedes evaluar los huecos con el análisis comparativo, ves proyectos y normativas de la zona y por lo tanto evalúas oportunidades a futuro, ves riesgos normativos por temas políticos, económicos, coyunturales y demás, y Ujú. ves otros análisis que van a de alguna manera afectar el perfil de persona que va a estar interesado en comprar en ese parche de ciudad, sea seguridad, contaminación, flujo vehicular, transporte pesado o mototaxis y todos esos elementos los medimos, ¿no? O sea, se tienen que medir de una manera para poder aterrizar a una conclusión objetiva y racional. Entonces el reto fue ir creando estas herramientas, pero en el proceso de tiempo que las creas, de repente se vuelven costosas y hay que valorizarlas. Y ustedes en ese momento lo entregaban todo junto, sin un Sí, adicional. sin una Por el adición. mismo Todo era precio una se sola cosa. llevaban mercado y urbanismo. Eco. Ok. Y entonces comenzamos a venderlo como productos separados, ¿no? Ajá. Y, y no solamente era mercado y urbanismo, el urbanismo se dividió en otros capítulos, que era demográfico y demanda. Entonces teníamos mercado, demográfico, demanda, mesas de trabajo y cliente incógnito. Las 6 herramientas de B+, ¿no? Que Y hasta cada la meseta herramienta, la tienen, entiendo. ahora esas son las que tenemos. Y cada herramienta ya tiene una estructura de costos y una estructura de escalabilidad y por lo tanto no hay subjetividad en las cotizaciones. Y la estructura de costos y de escalas es de acuerdo a la complejidad del proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes un proyecto de 4 unidades, la escala y la estructura es bien pequeña. Si tienes un proyecto de 4.000 unidades, hay que evaluar mucho más cosas. Si tienes un proyecto de 4 unidades, igual entran estas 6 herramientas o es necesario solo uno o dos, por ponerte cualquier Posiblemente, ejemplo. dependiendo del tipo de proyecto, posiblemente pueda ser una u otra, ¿no? Normalmente no son más de uno, no son más de dos, cuando son muy pequeños. Un pequeño, ahí, perfecto. Ya, bueno, entonces fundas B+, estaban ya, tenían clientes top grandes, pero no tenían flujo, porque estaban dando otra vez más, que venimos viendo desde tus inicios, ¿ah? Dar mucho más, ¿no? Entregar más que su 100%, eso no es malo, evidentemente, es súper bueno, es súper positivo, pero hay que también, pues, que sea un equilibrio, ¿no? Para ambas partes, porque por el Y otro otra lado cosa, también, ajá, otra cosa que me he olvidado mencionar, porque creo que es importante entenderlo, que en Tinsa yo ya salía en prensa. Yo salía en el comercio, en gestión, Perú 21, construir, todo eso. Y en el 2009 abro mi primer blog de urbanismo inmobiliario, ¿no? Y ya. cuando fundo B+, en la página web tenía que tener de todas maneras un blog de artículos donde esté todas las investigaciones de opinión que nosotros hagamos, porque yo ya sabía en ese momento que era importante que el cliente vea cuál era mi punto de vista. Y la forma en ese momento de comunicarlo era con blogs. Y después eso me ayuda en el posicionamiento orgánico. Claro, ya. Y después cuando creo mi marca personal, yo ya tenía
17 años desarrollándola sin querer queriendo. Entonces fue bien rápido avanzar en eso, ¿no? Que ¿Y me eso parece fue que hay más o que... menos en qué año que fundas tu marca personal? Febrero del año Bueno, que pasado. en verdad ya la estabas construyendo, pues, ¿no? Al escribir los artículos. Es más, desde el mismo Tinsa, diría yo, porque salía por Fernando Velarde, entiendo yo. Fernando Velarde de Tinsa Perú. Y sí, sí, o sea, ya venía eso avanzando. Este, ya me olvidé un poquito por qué era que te estaba tratando de precisar eso, pero me estabas comentando tú algo, me estabas comentando del proceso de consolidación de B+, de los clientes. Ujú. Sí, te Ya, decía que... Ah, ya, dale. o sea, yo ya tenía una reputación ganada en ese momento, a eso iba. Y los clientes ya venían a mí, y yo cobraba bien barato a pesar de eso, ¿no? Y sí ha sido Y no solo un eso, le problema. dabas más cosas y no les aumentabas, o sea que no suena tan lógico. Y esos más cosas son costos, o sea, como industrial te comento, son costos que tú asumes, solamente que tal vez no lo ves. El riesgo de haber hecho eso es que no podía entregar la calidad que quería entregar de análisis y de información porque estaba asumiendo muchos costos y todo lo demás era, o sea, no lo valoraba yo, ¿no? Y el cliente no lo sentía valorado tampoco y veía muchos errores en el trabajo. Entonces, en ese momento, con Giorgio, de hecho, Giorgio vino de haber tenido también una experiencia trabajando en industria, a pesar de que él es arquitecto de la universidad también. Uh -huh. Con Giorgio comienza a evaluar los procesos internos de B+, ¿no? Y a tratar De de hacer ordenar. los ajustes. Uh -huh. Y él es el que despieza la empresa y que aterriza cada uno de los módulos y que cambia la estructura de costos en un principio para darle al cliente o sea, el verdadero valor que sabíamos que podíamos dar, ¿no? Y eso cambia, a pesar de que nos cambió los precios, porque no voy a mentirte, se multiplicaron por 10 básicamente los precios a la hora que hicimos eso, Wow. en algunos casos, si no es más. Sí se profesionalizó la herramienta, se ordenó todo y, y el cliente no solamente lo valoró, sino que ya estábamos compitiendo directamente con los grandes, no por precio, sino por calidad. Y ya tenía la Por valor. reputación ganada de los grandes en ese momento, dentro del rubro, del pequeñito rubro de desarrolladores inmobiliarios que me conocían hasta ese momento. Ya, y eso fue más o menos este cambio que hacen en el tema de los, porque imagino que antes de hacer los cambios en esto o el reordenamiento presupuestario, vamos así decirlo, pues venían luchándola, ¿no? Me imagino, pagar la planilla, más que ser formales es eso, pagar la planilla, pagar los impuestos, cómo pagamos los sueldos. A veces uno como empresario, como desarrollador, al principio deja de incluso de tener sueldos para que la empresa siga viva, porque finalmente es tu sueño, es tu meta. ¿Cómo era esa época? Claro, no había liquidez. Siempre estábamos endeudados, nunca alcanzaba para pagar sueldos. E incluso me imagino que te había sacado préstamos personales, no lo sé, para compensar algunos gastos, o cómo la sorteaban si es que no alcanzaba. De la empresa anterior tenía una deuda y estábamos pagándola como de más porque era la deuda de haber salido de la otra empresa. Este, y sí, o sea, por el flujo de trabajo que teníamos, sí llegábamos a pagar casi todo hasta el 2016, que hay una crisis. ¿Ya? Y en ese momento, en 2 semanas, pasamos de tener muchos contratos a cero. ¿Por qué? Este, hubo un momento en el cual cayó el mercado inmobiliario que tenía que ver con Humala y el ingreso de los fondos de inversión y una especulación de una crisis mundial de burbuja inmobiliaria, ¿no? Hubo un Y en el momentito ahí. 2008 En no te 2008 pasó. las ventas subieron en el Perú. Fuimos un refugio de capital mundial Ujú. y las ventas se dispararon. De ahí pero sí en el 2016 se cayó todo y de ahí ¿cómo se llama? Eso sí nos obligó a reestructurar los precios y el marketing para volvernos más un estudio boutique y no un estudio de volumen, porque hasta ese momento queríamos volvernos un estudio de volumen. Y al volvernos ya boutique, ¿no? Ahí es que se hace el cambio. Eso fue el 2016 para 17. Y el cambio duró, o sea, la reestructuración no se hizo un día para otro. Fueron 2 años de mucho dolor, de
introspección, de discusión interna sobre procesos, cadena de valor, fórmulas, forma como se han hecho ciertos capítulos, reestructuración para el... O sea, fue mucho, mucho, mucho trabajo, reuniones diarias, muchas peleas, trasnoches y demás, hasta que ya el 2018 teníamos la nueva estructura del mercado. Y en Y esos las 2 años, ventas ¿cómo sobrevivían? vendiendo, vendiendo y iban haciéndose los cambios escalables, porque sí, en febrero no vendimos, en marzo ya estábamos otra vez vendiendo, porque la marca seguía existiendo, ¿no? Ujú. Y yo seguía trabajando y haciendo, moviendo la marca en el mercado. Entonces, tuvimos un mes fuerte de caída y ahí poco a poco fuimos creciendo. Y de marzo para adelante, en junio recién llegamos a un punto de equilibrio que nos permitía sostenernos, y eso fue 2017. Y en el 2018 fue que cambiamos totalmente la estructura ¿Ya? y pasamos a la estructura actual de precios, y ahí la empresa da un verdadero salto, no solamente en flujo, sino en calidad. O sea, la gente que en ese momento pudimos contratar y los resultados que el cliente ve hoy en día derivan de ese proceso de 2 años de dolor que tuvimos en interna, que sí, no ganamos casi nada de plata, ¿no? Ahí estábamos prácticamente a pérdida. Y yo no ganaba ni para nada lo que es un buen sueldo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues un aprendizaje bien doloroso y demoró un montón de tiempo. Pero eso es parte de, bueno, parte del proceso en realidad. Yo no conozco empresario en realidad que no le haya tocado sortear retos en su proceso y que al principio pues es invertirle todo en la empresa en realidad. Puede ser más o menos periodo, pero eso es así. Y de repente desde fuera no se ve así. Desde fuera piensa, uy, no, es empresario, ¿no? Tiene su empresa bien consolidada y esto, pero otra cosa es estar desde dentro, en realidad. Y sí, probablemente el mundo inmobiliario es muy competitivo, es muy rentable, aporta mucho valor también. Al final es un bien básico, ¿no? Es la vivienda. Sin embargo, Sí, es retante desde el otro lado también, sobre todo si quieres hacer las cosas profesionalmente y bien. Entonces, creo que tal, todo ese proceso que tú has venido o que con tu empresa, con tu equipo han venido pasando, pues es así, claro, y desde fuera nadie lo iba a ver, en realidad. Es simplemente el dolor interno que todos pasamos, en realidad, parte del proceso. ¿no? Tal cual, tal cual. Ha sido la primera vez que realmente hablo de todo mi proceso. ¿Ah? Interesante, interesante ponerlo así. Pero es que es cierto, o sea, y mira, ¿cuál es el motivo en realidad por cual me gustaba conversar así? Es por el tema de motivar, o sea, porque desde fuera todo se ve, ¿y qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy fuera, ¿no? Imagínate, yo estoy desde fuera y digo, wow, las empresas se ven bien consolidadas, etcétera, de repente yo lo hago muy mal, de repente soy yo el problema, pero en verdad no es así. Cuando ya empiezas a conocer y rodearte de empresarios, sobre todo que tienen esta pasión, este hambre de éxito también, te das cuenta que todos, yo de verdad que no conozco uno que no ha tenido que sortear estos retos y que en algún momento pues ha tenido que ponerle todo y no cobrar, ¿no? Pues parte del proceso. Y también eso también nos ayuda, ¿no? Saber si tenemos o no la madera para ser empresarios al final, que eso es parte del camino. Pero bueno, entonces, para ya casi ir cerrando el tema de cómo fueron tus retos, luego entiendo que 2016, 2017 ya empezó a recuperarse y ya tiene la estructura que tiene actualmente. Y bueno, finalmente, ¿cómo te agarra la pandemia? ¿No? La pandemia nos agarró con oficina nueva, teníamos pocos meses con la oficina, este, con la estructura nueva, con una muy buena facturación en ese momento y unas proyecciones de crecimiento brutales. Habíamos crecido 100% el año anterior, esperábamos crecer otros 150% ese año, por todo lo que veníamos cotizando y trabajando. Este, y nos agarra fuerte porque no queríamos dejar la oficina en un principio, sobre todo yo, soy bien emocional en ese aspecto, me había pegado a la oficina. En el equipo teníamos que empezar a trabajar en virtual, que algunas cosas ya la habíamos implementado atrás, pero las mesas de trabajo nunca lo habíamos hecho en virtual, y eso fue también una curva de aprendizaje. Y sí nos dimos cuenta que nuestra competencia indirecta iba a tener unos meses que no iba a trabajar, pues porque nadie se pone la camiseta por algo que no es suyo.
y estábamos en época de pandemia y todo el mundo estábamos preocupados por lo suyo. Entonces decidí, Ujú, conversando con el equipo, decidimos que teníamos que tener muchísimo más presencia virtual y comenzamos a hacer un montón de contenido para la revista que acabábamos de crear, que ujú. era Ciudad Más, que es un proyecto que se quedó ahí por falta de presupuesto, que después vino todo el problema político. No solamente hice en ese momento la revista, sino empecé a salir en webinars, empecé a grabar un montón de contenido para redes sociales de B+, y ahí es que comienzo a aprender un poco más a cómo este mundo virtual, ¿no? De posicionamiento virtual funciona, porque hasta ese momento mi posicionamiento siempre había sido prensa escrita y Ujú. academia en algunas universidades que me llamaban. Y ahora era distinto, era un mundo donde hay mucha gente que habla sin tener fondo, ¿no? Y que tienen mucho mejor habilidad de comunicación, tienen más experiencia en hacer show y que la hacen muy bien, pero que el problema que generan es que brindan información incompleta y capacitaciones que no necesariamente ayudan a resolver el problema de especulación en el mercado. Entonces se me abrió ahí un mundo de oportunidades, porque de repente podía dar capacitaciones, ¿no? Que la gente estaba dispuesta a pagar, y de repente la gente comenzó a cotizar conferencias y eso dio un montón más de exposición, y en pandemia además comenzó a crecer muchísimo. Creció en posicionamiento a nivel internacional, porque salimos en conferencias que habían con Arch Daily, que es un medio internacional desde México, Colombia, Argentina, y Chile. Hicimos un webinar bien, bien chévere sobre la nueva arquitectura post pandemia, ¿no? Y la transformación digital. Yo hablé sobre mercado y arquitectura. De Ujú. ahí, pucha, los ebooks que íbamos haciendo también nos consolidaron como una empresa que compartía un montón de conocimientos e información y nos generó un montón de seguidores, ¿no? Sustentada, sobre todo eso, ¿no? Información sustentada en experiencia, porque sí, o sea, creo que en el medio todos venimos viviendo eso, ¿no? O sea, esta información que no está sustentada o en cimientos o en experiencias reales, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, lo ilusorio, lo esotérico, vamos a así decirlo, que es color de rosa, no es así. Entonces, pues finalmente eso también es un gran diferencial, ¿no? Al final lo podemos ver como algo positivo. En tu caso también, mira, has derivado en conferencias, bueno, tú igual ya tenías una exposición bastante y un posicionamiento bastante grande, sin embargo, pues creo que te permitió extrapolar un poco más y en este mundo virtual que creo que es lo que sigue, ¿no? Y va a seguir, no creo que esto vaya a retroceder en Y realidad. esto no va para atrás, esto no va para atrás. Cada, Y los cada vez la últimos venta es más meses, así. y Fernando, los últimos meses, imagino que el crecimiento también ha sido mayor. Entiendo que estás haciendo muchos más proyectos. Si nos puedes compartir un poquito, bien. Y si no, O ya lo sea, tendremos en noticias. bueno, el libro es uno, ¿no? Justo ayer tuve una reunión con el arquitecto Gonzalo Cruz para el segundo. Wow. Vamos a ver qué sale ahí. Va a ser una chamba. De ahí, el encuentro estratégico que tú has participado, es otro emprendimiento bien interesante que está en etapa embrional, ¿no? De ahí van a salir un montón de cosas, pero estamos yendo con cuidado, estamos yendo tratando de hacer las cosas bien, porque el objetivo es resolver problemas de las personas, ¿no? Ayudar y no, pucha, generar un problema a otras personas. Claro. Entonces Y estamos yendo rodearse con de mucho equipo cuidado. profesional, entiendo, que ese es el Estructura, capital equipo básico. con estructura, con respaldo, con experiencia, que te puede demostrar, así como yo, con galones, eh, por qué es que está tomando esta decisión, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso es por un lado. Uno de los elementos que se va a derivar de esto son un grupo de seminarios que vamos a dictar con Ramón Chejade, que vamos a dictar con otras personas. Entonces hay varias cosas, pero ya más a nivel personal que estoy trabajando, que son complementarias además y que de hecho buscan potenciar además. Empezaron como una manera de potenciar a la empresa y Ujú. ahora se han vuelto una oportunidad de hacer otros negocios, ¿no? Sin perder ese objetivo. Perder el objetivo. Claro. Ya. Ya, Fernando, gracias. Para ir cerrando, ¿qué?
¿qué, no sé, qué cosa, bueno, aunque ya lo hemos conversado, qué cosas podrías hacer diferente o cómo podrías agilizar? Eso creo que eso es también importante. Porque uno cuando piensa en retrospectiva dice, uy, si yo hubiera tomado de repente este otro camino, de repente hubiera llegado al mismo resultado, pero no en 17 años, sino Ya, en 10 años. ¿Qué es eso que tú consideras diferente y que lo podamos tomar también de aprendizaje y consejo, ¿no? creo que son dos elementos que me hubieran acortado un montón el camino. El primero es aprender a detenerte a escuchar a veces, este, no solamente a los demás, sino escucharme a mí mismo. Y el segundo es aprender a valorar eso que escucho, porque yo siempre he creído en mis proyectos, ¿ya? ¿Ya? Soy terco como una mula, necio, yo sigo adelante y la gente que conoce sabe eso. Este, pero tal vez no lo valoré lo suficiente y no hablo en temas económicos, sino hablo en temas personales, ¿no? No le di la importancia suficiente al tema urbano que le debía haber dado desde un principio porque pensé que era una idea mía que tal vez no iba a sumar tanto y al final hoy en día ya vi que resulta ser 10 veces más valioso que económicamente y en el proyecto que lo que es el comparativo de mercado. Entonces, aprender a valorar esas cosas por encima de lo que yo ya lo valoraba en ese momento, creo que es algo que necesitaba, ¿no? Ahora ya lo valoro, pero lo valoro porque escucho a lo que la gente dice y opina de lo que hago, ¿no? Entonces, ¿consideras que de esa manera pudiste haber acortado el camino, el recorrido, en realidad? Claro. Si lo hubiera escuchado más a Mary, hubiéramos avanzado más rápido. Si hubiera escuchado más a Iorio, hubiéramos avanzado más rápido. Y así sucesivamente. Bueno, bueno, con esta reflexión creo que vamos cerrando. Muchas gracias, Fernando. Gracias también por compartirnos y por abrirte a esta experiencia, ¿no? Entiendo que es diferente. Gracias a ti. Yo siento de que muy poca gente va a llegar al final de esta entrevista. Espero que no se hayan aburrido mucho. Pero ha Siempre sido dices eso. revelador compartir estas cosas.